ni rosa ni negro, representa la dualidad de la vida y queremos compartirla contigo. Bueno, en este episodio, como ya les habíamos comentado antes, vamos a tener un poco más de invitados. Y nuestra primera invitada, muy agradecidos de tenerte aquí, Cami. Bueno, es Camila Sarmiento, es psicóloga clínica y hipnoterapeuta. Bueno, hoy el tema que vamos a tocar es básicamente los traumas infantiles. Obviamente con alguien que sabe, para que nos dé un poco desde su experiencia y conocimientos todo este tema. Muy bien, muchas gracias, Dome, gracias, Juli, por invitarme a este encuentro y sobre todo a tocar este tema que es, yo creo que es uno de los temas más apasionantes dentro de mi carrera y yo creo que es algo que nos envuelve a todos. Sí, yo creo que todos en nuestra vida hemos escuchado sobre el tema de traumas infantiles y es algo que hemos vivido todos. En algún momento, claro que sí, es importante también partir de qué es un trauma. Y para eso me gustaría tocar una frase de Carlos Ruiz y él dice que todos tenemos un secreto guardado dentro de nuestra alma, en lo más profundo de nuestra alma y que eso es como el ático del alma, es como una herida. Y es algo que lo tenemos todos. Son pequeñas heridas, experiencias, eventos que de cierta manera han generado un impacto emocional en nuestra vida y que al ser en etapas tan tempranas o en fases tan tempranas de nuestro desarrollo se quedan impregnados. Y muchas veces se quedan impregnados en nuestro cerebro, que es el más profundo, el más arcaico, que es el inconsciente, ¿sí? Y al estar en esa etapa de desarrollo, es un trauma que se queda mucho más grabado, ¿sí? Por eso ahí vienen dos tipos de traumas, que es el trauma simple y el trauma complejo. El trauma simple es el que se da cuando nosotros somos adultos, por ejemplo, ¿no? Cuando tal vez vivimos una experiencia con nuestra pareja o tal vez un accidente, alguna situación que con nuestro cerebro consciente es algo que podemos procesar, ¿no? De una manera mucho más fácil. Pero el trauma complejo es el que se da cuando somos niños, ¿sí? Generalmente en estas fases en las que recién está empezando a desarrollarse nuestro cerebro y todas las estructuras y las conexiones neuronales. Entonces es ahí donde el trauma se hace mucho más grave, porque se queda impregnado en todas estas capas del cerebro y el niño va creciendo y se va desarrollando y a medida que va desarrollándose toda esa información sigue con él, ¿sí? Le acompaña, exacto. Le acompaña a lo largo de su vida. Me imagino que también en cómo se comporta, en las decisiones que toma. Y en ese caso yo creo que por eso alguna vez nosotros no somos conscientes de por qué hacemos tal cosa o por qué decidimos tal cosa. Yo creo que sí. Claro, influye un montón. Exacto, sí, es que hay estos dos cerebros, como decimos, ¿no? El cerebro inconsciente y el cerebro consciente. Cuando somos niños, aproximadamente hasta los 7 años, el desarrollo de nuestro hemisferio derecho, en este caso, que es el encargado del cerebro inconsciente, de las funciones inconscientes, es el que primero se desarrolla. Entonces, efectivamente, es ahí donde se está impregnando la información. Y es por eso que yo tengo muchos pacientes en consulta que claro, me dicen, sí, es que yo conscientemente entiendo muchas cosas, reconozco muchas cosas, sé que tengo que cambiar, sé que tengo que hacer esto, pero inconscientemente nosotros llevamos una información muy distinta y viene desde ahí. Y son traumas que no solamente están cuando tenemos 2 años, 3 años, 5 años, traumas que están desde que estamos en el vientre de mamá, porque desde ahí ya estamos recibiendo la información de ella, de lo que ella siente, lo que ella percibe. Y claro, incluso yo tengo papás en consulta, ¿no? Que me dicen, no, es que mi hijo ni se da cuenta. ¿No? Ni se da cuenta porque los niños no se dan cuenta, no se dan cuenta que estamos peleando, no se dan cuenta. O por ejemplo, ¿no? Hay padres que me dicen, tranquila doctora, yo peleo cuando mis hijos están dormidos o lloro cuando ellos no están, pero no es así como se transmite la información. Somos seres energéticos y la información se transfiere energética y espiritualmente, ¿sí? Entonces, lo que siente la mamá, siente el niño. Sí, entonces es por eso que en las terapias hay que tocar también muchísimo el tema de los traumas que vienen de la familia. Generación, exacto. Sí, también es lo que yo hablaba con la Juli. Es tan complicado porque yo escuchaba, no sé en realidad, tú sabrás decir si es verdad o no, pero uno acarrea toda esa información energética que tú comentas desde las abuelas. Sí, entonces totalmente. es como romper estos patrones y es durísimo porque a veces uno sí
sufre un montón en el proceso y sufre Totalmente. consciente e inconscientemente porque no sabes por qué. Exacto. Entonces, todo esto que dices tú, yo creo que es... Creo que en nuestro caso, por ejemplo, la Juli y yo que nos criamos juntas, sí tenemos patrones como que súper marcados. O sea, ponte, Totalmente. hablamos de nuestra Iguales. familia y es como que están locos. O sea, literalmente Sí, claro. es como que están locos y tratas de entender el por qué. Y claro, cuando vas, digamos, escarbando en el pasado de nuestros papás, es como que, a ver, les pasó esto cuando eran chiquitos, se quedaron Y solos tiene más de este lado. sentido. Ajá. Exacto. Incluso el hecho de ver la parte de los abuelos también. Es Porque importantísimo. nuestro Ajá. abuelo igual sufrió un montón y todo eso, claro, se va transmitiendo poco a poco. Totalmente. Entonces, Estamos incluidos en el... Sí, ¿no? Y es lo que me ha pasado, por ejemplo, en las experiencias que he tenido con mis pacientes, obviamente, bueno, se dice, ¿no? Que la información se transmite saltándose una generación. Entonces, por ejemplo, generalmente por linajes incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mujer tiene una impregnación mucho más fuerte de su abuela, más fuerte de su abuela materna que de su propia madre. Sí, entonces por eso yo he encontrado mucho en consulta, cuando ya escarbamos, obviamente, cómo madre y hija, nieta y abuela están en una conexión muy profunda, muy profunda. Entonces hay que trabajar, imagínense, desde esos lazos, ¿no? Entonces por eso hasta a veces pregunto, ¿no? ¿Cómo está la relación con la abuela materna o cómo está? Porque claro, es algo que influye también muchísimo, ¿no? Es porque hay mucho de esa información. Entonces hay, incluso me dicen, ¿no? Es que me dicen que me parezco mucho a mi abuela materna o me parezco mucho, y es porque ahí está la información, ¿no? Entonces, y son traumas de ellos que están aquí y que de cierta manera, yo digo, desde que somos muy niños, nos han enseñado a evitar el dolor, el Es sufrimiento. como que no llores, no llores. Ajá. Hay gente aquí, no llores. Y yo ponte, la Juli me mandó una chica que hace esto de la crianza, ¿cómo se llama? Respetuosa. La crianza respetuosa. Pero no me acuerdo el nombre de ella, pero le decía así como que al niño, llora. Si quieres llorar enfrente de todos, llora. Y luego entiéndele por qué está llorando. Exacto. Pero si él quiere llorar, déjale que llore. Pero yo me acuerdo que en nuestra familia era así como que, no, ahorita no. Estamos en una familia y yo después, cállate. Y tú dices, Exacto, Sí. exacto. todo el tiempo. Sí, Entonces te reprimías tanto tus emociones y cómo le explicas a esa niña interior que tienes. Ahora. Ajá. Que ahora puede llorar, eso a mí me cuesta un montón. Yo decía, llorar no, con aquí, alguien, o sea, es como ajá. que Sí. te tragas O que te tanto. vean llorar es como, no, nadie me puede ver llorar. Yo soy exacto. Sí, y es algo que pasa mucho en consulta incluso, ¿no? Yo tengo pacientes que llegan con mucha ansiedad, ¿no? Y me, quítame esto que siento, quítame la depresión, quítame la ansiedad, quítame. Y es algo que no nos podemos quitar, ¿sí? Porque para sanarlo, el primer paso es sentirlo. Exacto. Si nosotros no sentimos, no podemos sanar. Entonces, por eso hay pacientes. Bueno, en mi terapia lo que nosotros buscamos es conectar, ¿no? Con esas memorias, con esos lastres viejos de nuestra historia de vida. Y hay pacientes que me dicen, ¿y por qué no dejar el pasado atrás? Ajá. ¿Sí? ¿Por qué no dejarle ahí escondido? Porque a la final, si es que lo recuerdo, puede ser que me lastime más. Pero es esa idea, ¿no? Volver a saber que, claro, no puedo ir allá, pero sí puedo traer lo del pasado aquí para sanarlo ahora. Sí, eso es, ahora estoy yendo a terapia igual. Y yo le comentaba a mi prima Dome, y le decía, no me acuerdo de nada desde que tengo 12 años. O sea, de ahí para atrás. No, sí. O sea, y son cosas que, claro, justamente la terapeuta me decía, tienes que acordarte, tienes que ir y tienes que preguntar qué pasaba. Exacto. Entonces, este proceso de, no quiero, tengo miedo. Exacto. Sí, Es que el hecho de que sean difíciles de recordar no quiere decir que sean cosas olvidadas, no quiere decir que sean memorias olvidadas. Entonces, claro, y eso es lo que yo repito, ¿no? No podemos vivir un presente auténtico si es que nuestro pasado no ha sido resuelto. Entonces, claro, sí tenemos que abrir la puerta al pasado, dejarle entrar, y uno de los pasos principales es aceptar nuestra historia de vida. Resolver eso, ¿no? Porque Sí. hay veces que uno mismo se niega a estar en ese pasado, porque ponte cuando te cuentan la historia, en nuestro caso, de nuestro abuelo, es como que a mí me niego, ¿me entiendes? Es como que, Claro. ay, no, es que no.
Y te niegas a ti misma porque, a ver, pasó de tu abuelo, pasó a tu papá y tu papá te transmitió esa voz. Entonces tu papá viene cargado de sus traumas y esos traumas te generan más traumas a vos porque nunca los resolvió. No. Y ese es el conflicto de no quiero tener hijos hasta que no esté todo arreglado en mi vida. Así, bien. Y por eso el primer paso de la sanación como tal es aceptarlo. Sí, entonces cuando uno acepta lo que está pasando, lo abraza, porque como decía, ¿no? Nos dicen que el dolor está mal, que sentirnos mal está mal. Entonces, claro, aceptar cosas como estas nos duelen aún más. Y en el camino de aceptación viene algo que se llama perdón, que es algo que es muy difícil trabajarlo conscientemente. Conscientemente el perdón lo damos... Sí, perdonar a las personas del pasado. Al principio es como lo que tienes rabia de ¿por qué me hizo esto? O sea, y aparte de que no puedes perdonar, te vuelves vengativa. Que vaya que se te da. pero claro, eso todo es... O sea, yo pienso que todas esas cosas son de cosas que no has solucionado. O sea, que están ahí. Por ejemplo, ya digamos analizando un caso en específico, a todos nos ha pasado que tienes entre tus amigos a alguien que todo el tiempo necesita desatención de mujeres y tiene novia, pero necesita que otras mujeres estén ahí, ¿me entiendes? Como que, ay, nunca se va a enterar por poco, no importa, ya, o sea, si la mamá quiere estar ahí, yo soy así, todo bien. ¿Qué crees que sea algo que le está llevando a actuar así? O sea, ¿qué tipo de trauma crees que no ha sanado o cómo explicarías ese tipo de conductas en una persona? Generalmente, bueno, cuando vamos a la infancia es que cada ser humano es un mundo totalmente distinto. O sea, yo en mi terapia y en mi experiencia, yo nunca he podido ver dos personas que tengan una experiencia parecida, ¿no? Todos son seres humanos muy distintos. Entonces, por ejemplo, la depresión que tengas tú y la depresión que tenga otra persona depende mucho de varios factores. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando hablamos en mi terapia de buscar los factores, no estamos hablando de uno solo. Hay muchos que no solo están en nuestra historia de vida, sino también están, como decíamos, ¿no? En la historia, en la memoria de mis papás, de mis abuelos. Entonces, hablar de un factor es imposible, ¿sí? Pero generalmente está muy asociado, ¿no? Al tema de falta de aceptación, algo que suena mucho y es el tema del amor incondicional. Y es algo que no es humano, ¿no? Y que no lo conseguimos desde que estamos en el vientre de mamá, pero es algo que buscamos, ¿no? Es algo que buscamos y es un paso a esa sanación. Y por eso en la terapia que yo aplico, el terapeuta se pone en ese espacio de la persona que ama incondicionalmente a su paciente. Es uno de las pautas principales porque la terapia lo que busca es que el paciente se sienta en ese espacio. Se sienta cobijado, seguro, de cierta manera, ¿no? Que sienta eso que no ha podido sentir, ¿no? Entonces ahí viene esa parte espiritual, por ejemplo, ¿no? Que es lo que se necesita mucho ahora, ¿no? Por eso yo decía, para el tema de traumas, incluso trabajarlo en terapia cognitiva no siento que sea muy profundo como tal. ¿Por qué? Porque la terapia cognitiva llega solo a ese cerebro consciente, ¿sí? De reconocer. Yo tengo que ir algo más allá, que se equipare al momento en el que pasó eso, ¿no? Entonces, va mucho más allá de eso en realidad. Oye, Cami, ¿y cómo tú trabajas esta parte espiritual? O sea, si bien es la terapia como tal y todo lo que sabemos que es terapia, totalmente. ¿Cómo tocas la parte espiritual? O sea, ¿a qué? No sé, me da curiosidad, ¿cómo llegas a eso? Ya, perfecto. Aquí es algo súper importante porque al nosotros trabajar con el inconsciente, nosotros activamos esta parte de aquí que se llama la glándula pineal. Está en conexión con nuestro tercer ojo, que es nosotros lo llamamos el espacio de conexión espiritual, ¿sí? Es conexión con nuestra alma. Entonces el paciente cuando entra a ese estado de elevación, ¿sí? Empieza a conectarse auténticamente con su mundo interior, ¿sí? Entonces la terapia tiene un dinamismo incluso, ¿no? Porque utilizamos mucha creatividad. ¿Sí? Entonces voy a poner un caso específico, ¿no? Una chica de 15 años, con ella estábamos llevando un proceso terapéutico, ella tenía anorexia. Llegamos aproximadamente a sus 8 años. Ella pasó por un abuso sexual por parte de era un amigo de su familia.
Entonces, claro, llegamos a ese momento y ella lo vive como tal, ¿no? Sí. O sea, como el presente, digamos. Exacto, lo vive como tal. Y ahí es cuando empezamos a conectar con esa alma, ¿no? Porque como un ser humano viviendo esa experiencia, tú lo ves muy negativamente, ¿no? Ajá. Pero cuando conectamos con eso, la persona empieza a ver esa realidad de una manera muy diferente, incluso desde el amor, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, lo que logramos en ese momento es que ella vea en esa persona como una máscara, ¿no? Uh-huh. Entonces ella veía como algo de hierro ahí, que estaba cubierto, y ella me explicaba en ese rato, ¿no? Me decía, eso es lo que... Incluso trabaja mucho en la imaginación, por ejemplo. Okay. Entonces decía, él pasó por esto, él vivió esto, él hizo esto. Entonces ella empieza como a conectarse en otro nivel con esa persona, con el abusador, por decirlo así, ¿no? Entonces ya no le ve desde el lado de odio, uh-huh. Porque cuando yo odio a alguien, estoy trayendo ese mismo sentimiento a mí mismo, uh-huh. ¿Sí? Entonces es cuando ahí empiezan a cambiar las cosas, porque ella ve esa misma situación, pero la ve de una manera diferente. Y puede ver a esa persona de una manera, incluso bendicen a esa persona, ¿no? Le mandan, lo que hacemos es mandarles un poquito de luz, que es lo que necesitan. Porque mandar odio, eso ya lo mandamos, lo hacemos conscientemente siempre. Ajá. Pero esa es la diferencia, ¿no? Uh-huh. De una terapia que utiliza esta parte espiritual y una terapia cognitiva conductual en la que tú reconoces la situación y dices, sí, voy a hacer esto, por ejemplo. Claro, y ya está ahí. Exacto, entonces esa es a la profundidad que se busca llegar, sobre todo en estos temas, que siento que son muy, muy, muy impregnantes, por decirlo así. Muy fuertes también. Totalmente. Sí. Uh-huh. Sí, porque creo que cognitivamente, o sea, dices, bueno, si ya esta persona abusó sexualmente de mí, y igual no sanaste nada, es como que, y sigues hablando de esa persona con ese odio, como que ya, sí te perdoné, pero exacto. en el fondo no le perdonaste nada. Exacto. Entonces por eso... Es importante también uh-huh. esa parte de, me parece súper chévere de que le bendices, porque, uh-huh. O sea, uh-huh. el odio no te lleva a nada. Totalmente, y por eso decía, ¿no? Una de las herramientas fundamentales en este proceso es el perdón, es trabajar con el perdón, que es algo tan fuerte. Sí. Porque claro, yo tengo pacientes que me dicen, sí, yo le he perdonado a tal o cual persona, yo ya le perdoné, es un perdón consciente, uh-huh. Sí, pero dentro de mí no existe ese perdón auténtico. Entonces, sí, es lo que buscamos, conectar con ese perdón auténtico, porque ¿cómo explicamos psicológicamente lo que está pasando en el mundo? Tantas muertes, tantas tragedias, lo que pasó ahora, por ejemplo, uh-huh. Con María Belén. ¿Cómo explicamos psicológicamente? Hay que explicarlo desde algo más. Uh-huh. Y la manera de explicarlo ahora es desde ese sentido, espiritual. Y qué importante que es trabajar espiritualmente en uno, ¿no? Porque puede llegar alguien y hacerte muchísimo daño. Totalmente. Pero es importante qué haces tú con ese daño, porque al final tú te quedas con eso. Exacto. Tú puedes estarle odiando ahorita a esa persona y la persona puede estar súper feliz, bien, tranquila, y tú dices, pero ¿cómo puede estar tan tranquilo? O sea, no entiendo. Ajá. Pero cuando llegas a ese punto en que dices, o sea, entiendo por qué lo hizo, le perdono, pero como que marcas ese muro con esa persona de hasta ahí nomás llegaste. Uh-huh. O sea, no le vuelves a incluir en tu vida. Porque, a ver, el perdón, si bien es cierto, es como que ya sanaste una parte de tu vida, pero no por eso esas personas tienen que regresar a ti. Exacto, ya yo creo que eso es una decisión que viene después de ese proceso. Uh-huh. Yo a veces les digo a mis pacientes, ¿no? En mi terapia no me gusta nunca sugerir, ¿no? Nunca me gusta emitir un consejo, pero siempre lo único que les recomiendo es que no tomen decisiones desde un estado emocional alterado. Sí. Siempre darse esa pausa, sí, y cuando ya tengamos la certeza de cierta manera que al menos tengamos cierta estabilidad, uh-huh. Entonces tomar la decisión, ¿no? Sí, y qué complicado que es uno en ese momento. Yo soy re impulsiva, entonces es como mañana. Sí, y uno, sí. Y creo que es esa inmediatez que uno tiene todo el tiempo de hacer las cosas rápido y de que si no es ahora no va a ser nunca, uh-huh. y claro, es complicado como que tomarlo desde esa parte, desde la calma, desde cabeza fría, como se suele decir, pero sí.
Cami, y en la parte del amor propio, digamos, en todos estos traumas, obviamente es necesario, obviamente es un paso enorme. Porque, Totalmente. O sea, el amor propio creo que es la base de todo. Exacto. Entonces, en base a esto, ¿tú cómo le trabajarías en un trauma, no sé, infantil? Poniéndote como un ejemplo. Sí, es interesante esto, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con un niño, ¿no? Cuando vive un trauma, específicamente o principalmente los traumas se dan en el hogar, ¿no? Las figuras paternas es más probable, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, ¿no? Cuando el niño vive un trauma, a quien deja de amar primero no es a sus papás o a la persona quien ocasiona el dolor, es a sí mismo quien deja de amarse, ¿sí? Eso es lo que pasa con un niño, ¿no? Entonces, esto es algo que va creciendo con él, porque él se acostumbra a eso. Claro. Él se acostumbra al sufrimiento, él se acostumbra al maltrato, por ejemplo, ¿no? Entonces, él no ve que hay algo mejor para su vida o que hay algo mejor para él, ¿sí? Entonces, no está acostumbrado a eso y crece con esa idea. Entonces, por eso ahí vienen las parejas, las relaciones tóxicas y tal o cual cosa, ¿no? Y las decisiones que tomamos y los pensamientos que se convierten en nuestras creencias fijas y el sentir y el creer que no somos suficientes, el que no merecemos algo mejor. Claro, y todo eso, quieras o no, yo soy fiel creyente de que todo lo que piensas se crea. O sea, toda tu realidad es porque tú lo has querido así. Entonces, sí, si es que uno crece desde un amor propio escaso. Totalmente. Y no sana eso a una edad en la que uno puede decir, bueno, o sea, entiendo que esto me está pasando y entiendo que viví cosas difíciles y toda la cosa, uno al final va a terminar siendo, no sé si la palabra sea miserable, pero claro, no va a tener esa felicidad esa completa. felicidad. De haber O sea, yo resuelto creo que nunca hay una felicidad completa, así pero de de haber resuelto tus problemas tú y saber sí, que bueno, no más vas a que nada que cargar. estás en paz. Sí, O sea, que puedes decir, estoy ya. Pero Ajá. es importante eso. Yo escuchaba el otro día, porque a veces te traumas, como el hecho de que a ti te traumaron y no quieres hacerle eso a tus hijos. Pero esta psicóloga decía, va a pasar. O sea, va a pasar en la cosa mínima, pero va a pasar. O sea, no es que alguien nace totalmente limpio, digamos. Exacto. O sea, y tú como padre te vas a equivocar en algún momento de tu vida, entonces tener todo el tiempo ese miedo de ser perfecto no va a pasar. Exacto. O sea, es como que Yo tengo miedo. es idealizarte demasiado Sí, algo que no va a poder ser completamente a lo que tú quieres llegar. Exacto. Porque decirte, nunca le voy a gritar, o sea, es como que nosotros somos así como que no está bien. Pero llega un punto en el que mi niña chiquita es como que ya te colma la paciencia y es como... Sí, o sea, claro, es que somos emocionales, ¿no? Entonces yo tengo mamás en consulta que me dicen, quisiera que mi hijo desaparezca. Realmente no es lo que quieren, ¿no? Pero es una respuesta emocional y es lo que somos y es algo que también tenemos que aceptar. Y parte de aceptar nuestras heridas, porque aceptar nuestras heridas no es aceptar luz como tal, es aceptar la oscuridad. Entonces, ¿cómo aceptamos la oscuridad y queremos luz para nuestra vida siempre? Eso no va a ser, no. Entonces, claro, es llegar y lidiar con esa idea, ¿no? Aceptar esos dos polos, ¿no? Esas dos partes. Justo ahora que hablan de esto, me recuerdan un caso de un chico. Él tenía, bueno, no me acuerdo exactamente cuántos años, unos 24 años más o menos. Y llegó a consulta con un estado de depresión muy grande. Había perdido la conexión con sus padres, con sus hermanos, y ellos estaban muy preocupados porque no sabían qué es lo que estaba pasando con él. Y claro, cuando él llega a consulta, efectivamente me dice que él rompió el lazo con sus papás, que eligió separarlos, alejarse de su vida porque le habían ocasionado mucho daño. En el análisis profundo, claro, él ya suelta, ¿no? Y dice que a los 13 años él se enteró que él fue adoptado, ¿sí? Es decir, que cuando él nació, su mamá le entregó a su mamá, a quien le está cuidando, su mamá biológica, exacto. Entonces, desde ahí él rompió primero el amor hacia sí mismo, el amor hacia su madre biológica y el amor hacia sus padres, ¿no? A sus padres cuidadores, ¿no? Entonces, fue como, porque el trauma eso es lo que hace, ¿no? Es cambiar
cómo tú te percibes contigo mismo, cómo te sientes contigo mismo, con los demás y cómo te sientes con respecto al mundo. Entonces él cambió todo eso. Y fue tan lindo porque llegamos a ese momento. Sí, llegamos a ese momento cuando la mamá, él se pudo conectar con ella, ¿no? Entonces, esto es lo que hace una terapia espiritual, ¿sí? Es que él se conecte en alma con ella. Entonces, él pudo sentirla, él pudo vivirla, Puede entender también, supongo, en y la parte entender de por lo que qué estaba hizo. pasando, ¿no? Entonces él empezó a relatar desde ella lo que estaba pasando, ¿no? Porque es lo que hacemos ahí, es como un hipnodrama, así lo llamamos, ¿no? Que él se ponga en ella. Entonces él lo empezó a vivir así. Y cuando haces eso, ya solo hacer ese ejercicio te ayuda porque te desensibiliza. Exacto. Entonces él cambió esa realidad. Entonces él ya vio a su mamá con esos ojos de amor y vio a sus padres nuevamente como aquellos que con amor le acogieron, hicieron un pacto y él lo vio tan lindo porque vio como que hicieron un pacto de amor entre los tres y él les vio a esas tres almas juntas cuidándoles. Entonces imagínense como algo tan pequeño y tan sencillo, porque claro, no puede, algo tan sencillo en el inconsciente se graba. Sí. Porque el inconsciente es así, el inconsciente es creativo, ¿no? No es lógico. Entonces en el inconsciente eso ya se graba, como una memoria nueva. Sí, entonces imagínense cómo cosas como estas pueden irse dando la vuelta. Claro. En el caso de... Qué lindo, sí. Sí. Verdad, qué lindo. O sea, Qué lindo. No, mentira, no, pero qué lindo. Sí, en es... la parte de desensibilizarse, entonces, o sea, ponerte en el lugar de la persona debe ser tan fuerte en Durísimo. esa parte espiritual, porque vos dices como que, yo te entiendo. Pero el al rato que final- lo vives y dices como que increíble. tengo que hacer esto, en este caso, darle adopción a su hijo por las razones Que hayan sido. que hayan Exacto. sido. Imagínate el hijo en esa posición de, hijo de madre, o sea, Entendí no por quiero qué. hacer esto, pero tengo que ¿Sabes qué? Eso hacerlo. es tan bueno. Y yo me acuerdo que igual iba a terapia y tal. Y yo decía, yo le guardaba mucho rencor a mi papá. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que hacer esto? ¿Por qué tiene que así? Como Exacto. juzgándole, digamos. Ajá. Entonces me acuerdo tan claro que la psicóloga me decía, tú no puedes como ser tan egoísta de tratar de quitarle algo que a ti te hace mal porque a él le hace bien. O sea, como verlo desde... Y yo dije, o sea, es verdad, porque a mí me hace mal. Yo decía, "Ay, yo estoy brava y yo no le hablo y así". Y después entendí y dije, ¿por qué? O sea, si a él en realidad le está haciendo bien, ¿por qué yo tengo que pensar en algo que yo quiero cambiar la vuelta porque a mí me hace bien? Y porque Y te porque está yo no haciendo quiero, mal. porque me hace mal. Porque la conducta Exacto. de él te hace mal, sí. Y cuando llegas a entender esa parte de tus papás, a mí me costó mucho. Sí, ponerte en el lugar de ellos Muy es difícil. muy fuerte. Sí, o sea, sí, y por eso, por ejemplo, cuando tocamos estas partes, porque es en este cerebro que es mucho más sensible, ¿no? Entonces, cuidamos mucho, ¿no? El tema de, por ejemplo, el perdón. Tratamos de no hablar mucho de la palabra perdón, porque cuando hablo perdón es como ponerme yo en una superioridad, cierta superioridad sobre alguien más. Yo te concedo a ti el perdón. Yo que soy Claro. alguien superior, más hablamos, por ejemplo, de la reconciliación. Okay. ¿No? Porque ahí nos entendemos como seres humanos a ese Claro, nivel. a ese nivel. Sí, Ajá. es como yo hago que tú te sientas mejor por el error que cometiste. Sí, nada más. Entonces, cuando hablamos de estos temas del perdón, de incluso de ponernos en ese espacio, siempre cuidamos mucho, ¿no? ¿Estás lista? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de hacerlo? Si es que no estás seguro, no estás listo, está bien. Esa es la aceptación incondicional que les hablaba al principio, ¿no? Yo no puedo presionarle al paciente, Claro. ¿no? Entonces todo el tiempo estoy cuidando esa parte. Si no está seguro, está bien, dejemos ahí. Démosle un vaso de agua para que tome un vaso de agua y regresémonos, ¿sí? Entonces es como darle ese espacio, sí, también a la persona, porque es un proceso suyo. Exacto. Sí, no es algo que viene del terapeuta, es algo que viene de esa persona. Y todos lo viven distinto. Todos lo Puede viven ser distinto. que alguien no esté listo para perdonarle en muchas terapias más. Exacto. Y hay alguien que a la segunda terapia decide perdonar. O sea, no decide, sino da ese paso de reconocer, aceptar. Exacto. El perdón ya se da por sí solo. Siento que es algo que ya viene incorporado Totalmente. al aceptar todo. Exacto,
exacto. No necesariamente es hablar de la palabra como tal, sino ya hay cosas que están atrás, ¿no? Y sabes que cuando personas sueltas, o sea, y tú te sientes libre, o sea, a mí me ha pasado que es como que, o sea, me pasó, porque cargar con tanto dentro tuyo es como que todo el tiempo con ese sentimiento aquí, pero cuando sueltas es como que andas, o sea, caminas liviano. Claro, hay un autor incluso que dice que cuando tú perdonas, sueltas a un prisionero, pero te das cuenta que realmente ese prisionero no era esa persona, sino eras tú. Exacto, entonces sí, es así, ¿no? Y es algo que viene de ti. Sí, es integrar. Sí, el sanar, yo lo veo como esa manera, de integrar todo lo que está pasando en tu vida y lo que ha pasado en tu vida. Y lo que está pasando contigo y quienes están a tu alrededor también. Es integrarlos en ti. Digerirlos, de cierta manera. Sí, por ejemplo, yo digo, hay cosas que o sea, a mí en lo personal me molestan. Pero justo ayer estaba leyendo un post y decía que lo que te molesta es un reflejo de lo que tú eres. Y por eso te molesta pero tanto. eso tienes ahí. Sí, o sea, y decía, somos espejos. O sea, lo que te molesta de una persona es lo que tienes aquí que no es resuelto. Entonces, qué importante es reconocer eso, porque yo totalmente nunca había pensado ni siquiera en eso, era como que... Exacto. Esto es mi persona. pero sí. Claro, o sea, ¿qué hay en mí que no está resuelto y por qué me molesta tanto? Totalmente. Sí, entonces ahí es, yo siempre, cuando digo, ¿no? Entonces hay que volver a uno mismo. Entonces hay que volver a uno mismo, hay que hacer la pausa para volver a uno mismo. Y es necesario, en todo sentido, y es un... Yo creo que es el camino al que vamos todos y un camino de desarrollo que, a ver, no lo hacemos en un día, no lo hacemos en una terapia, en una sesión, lo hacemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sí, es un camino largo, pero es muy lindo. Sí, es súper lindo. Por ejemplo, tenemos varias realidades, ¿no? Nosotros que podemos ir a terapia, tenemos esa posibilidad de ir a terapia, pero en el caso de las personas que no tienen esa posibilidad, y eso porque no quieren hacerlo, porque no se sienten listas, porque no creen que puedan conectar con una persona, ¿qué les recomiendas? El simple hecho económico, porque totalmente es complicado, o sea, no es que seguro te dice, ay, sí, vengo un cita el día que puede. Y te dejan escoger, porque saben que es eso de conectar, ¿no? Es con alguien. ¿Pero qué les recomendarías tú a alguien que no tiene esa posibilidad? O sea, ¿por dónde empezar? Porque creo que dar ese paso es lo más importante. Sí, ¿no? Y yo digo, hay muchas personas que preguntan, ¿no? Dicen, ¿qué va conmigo? ¿Qué me va a sanar? ¿Qué va bien? La respuesta es lo que resuene contigo, ¿sí? O sea, hay personas que, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes, ¿no? Con las flores de Bach, por ejemplo. Un excelente complemento, ¿no? Hay pacientes que dicen, oye, ¿sabes qué? A mí me va muy bien con haciendo yoga. Muy bien, ¿no? Hay muchas otras cosas que nos permiten conectarnos con el presente, ¿sí? Uno de los pasos principales es lo que les dije, ¿no? Es la aceptación, ¿no? Es a medida de que podamos, conectemos con esa situación para aceptarla y para integrarla en nuestra vida. Y obviamente empezar a ponernos en esa posición de hoy estoy aquí, en el presente, ¿no? Volver a mi edad, volver a quién soy yo y tomar mi responsabilidad sobre lo que soy, porque a mis 5 años mis padres eran responsables de mí. Exacto. Sí, pero yo ya no tengo 5 años, ¿sí? Entonces es como hacer ese examen mental de volver a mí mismo y claro, conectarnos con mi presente, ¿no? Yo soy ahora responsable, ¿no? A veces situaciones como estas nos llevan a ponernos en esa posición de una víctima todavía, ¿no? Entonces, qué complicado ser víctima. Claro. Qué feo. O sea, exacto. No qué feo, pero es muy duro. Exacto, es que cuando estamos en esa posición no hacemos mucho por cambiar, ¿sí? Porque esperas que todo el mundo te diga como que... me quedo en esa posición. Y sientes que te den soluciones. Sí, entonces es buscar la idea de conectar con yo soy responsable ahora de lo que hago con mi vida, ¿no? Entonces son cosas muy pequeñas, ¿no? Como celebrar nuestros logros, en la noche mimarnos. Hay cosas tan simples y tan sencillas como estas, ¿no? Que nos ayudan a conectar con eso que somos y con lo que tú decías, ¿no? El amor propio. ¿Sí? Hay una técnica
que a mí me gusta mucho, sobre todo tocar en este tema de traumas, cuando hay estados emocionales que están ligados a estos traumas. Por ejemplo, es una técnica que es relativamente nueva, se llama tapping, no sé si ustedes han escuchado. Es de lo que te haces así, así, sí. Exacto, sí. ¿Cómo funciona esta técnica? No, utiliza el tacto, ese es el objetivo principal, utilizar el tacto. Entonces, por ejemplo, cuando estás teniendo una emoción muy fuerte, pensamientos, por ejemplo, muy destructivos, utilizas la técnica. Entonces hay varios puntos en nuestro cuerpo para sentirlo con mayor o sea, de manera más aguda. Entonces es hacer movimientos como estos, ¿no? En algunas partes de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Y mientras lo hacemos, pensamos o sentimos esa emoción negativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el cerebro empiezan a llegar esas dos informaciones. La información del pensamiento negativo y el tacto, que te calma. Sí, es como cuando éramos bebés y la mamá nos acariciaba, entonces ahí sientes como ese placer, ¿no? Entonces entran esas dos señales, ¿sí? Pasa el tiempo y la señal que empieza a agudizarse dentro de tu cerebro es esta, ¿sí? Entonces ayuda a disociar ese pensamiento, ese sentimiento. Es una técnica que yo creo que está sirviendo mucho ahora. Sí. Ayuda mucho, hay en YouTube algunas técnicas para llevarlo, pero siento que es algo que podría también ayudar, ¿no? Claro que sí, siempre vuelvo a la idea, ¿no? Necesario hacer un trabajo profundo, necesario, pero hay cosas más que podemos hacer, ¿no? Claro, que están ahí. Siempre hay algo que está en nuestras manos, ¿no? Siempre. Por ejemplo, en el caso de la ansiedad, esta técnica que no había escuchado me parece súper buena, ya voy a ver. Totalmente, sí, es muy buena. ¿Cómo calmas estos estados de ansiedad? Porque, a ver, yo siento que hay estados de ansiedad, porque hay gente que puede tener menos, otra gente más, claro. Y más fuerte, otra gente un poquito más leve. Pero, ¿cómo calmas, no? Porque yo escuchaba que la ansiedad siempre viene a decirte algo. Entonces tienes que saber qué te está diciendo, porque en ese rato es como que... O sea, te quieres morir. No te quieres quitar. Sí. Por favor, quítenme esto. Es horrible. Exacto. Sí, es otro reto, ¿no? El aceptarlo, ¿no? Y es lo que les decía antes, ¿no? Quítame la ansiedad. Y por eso, como decíamos, ¿no? Estamos tan obstinados en quitarnos algo, en calmar el dolor, el no sentir el dolor. Entonces, por ejemplo, ni bien me duele la cabeza, ¿no? Me voy corriendo a la farmacia, 2 Finalines. Claro, porque quiero quitarme algo. Sí, nuestro maestro es alemán, él decía, Werner Meinhold, él decía, préstale atención al mínimo dolor de cabeza que tengas. Porque si es que tú no le prestas atención y lo único que haces es irte corriendo a la farmacia a comprarte, luego eso se puede convertir en algo mucho más grave. Puede hacerse un tumor porque es energía acumulada. Exacto, que dicen que tu cuerpo habla por ti, habla lo que tú no... Obviamente vocalizas. Totalmente. Y lo comentas. Totalmente. Es que las emociones son como frecuencias de energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un trauma, por ejemplo? Es una energía que está acumulada en ti. Si tú la guardas, se empieza a hacer como a calcificar, ¿no? A hacerse cada vez más grande, más grande, más grande y más sólida. Entonces, esa energía se acumula y luego se convierte en enfermedad. O enfermedades psicosomáticas, o problemas de ansiedad. Ahora vemos mucho, yo he visto, ¿no? En pacientes de 13, 14 años ataques de ansiedad, ¿no? Entonces imagínense cómo es algo que está y que está presente y que es algo que hay que trabajarlo desde esa profundidad, porque claro, tú decías la ansiedad tiene algo más atrás y hay algo que hay que sanar atrás, ¿no? No es solo la ansiedad como tal y quitarme el síntoma. Y mucha gente hace eso, como ¿qué es lo que hace? Un tabaco de ley, eso me calma. Exacto. Realmente hay gente que le pasa y es como que se calma. Exacto. Pero qué importante que es buscar qué hay ahí atrás. Totalmente. Que no te permite estar tranquila. O sea, tranquila con una situación que te hace sentir... O sea, yo sé que hay situaciones que te van a hacer sentir mal, claro. Obviamente, pero saber calmar esa ansiedad, o sea, tomarlo de una manera diferente a con lo que te viene acompañada la ansiedad. Claro, porque algo malo pasa y es como... Exacto, le damos como demasiada importancia a la manifestación, o sea, al síntoma como tal, y no le damos importancia a lo que está atrás,
Sí, entonces por eso yo siempre digo y les explico a mis pacientes, ¿no? El síntoma es como un mensajero que llega diciéndonos algo, ¿sí? Entonces llega como corriendo a contarnos algo y cuando llega, antidepresivos, ansiolíticos o donde el terapeuta que me diga qué tengo que hacer para quitarme la ansiedad, ¿no? Entonces ya, le maté al mensajero, ¿no? Pero el mensaje sigue ahí. Entonces después de un tiempo vuelve a salir o con la misma energía y más fuerte o con otro tipo de síntoma, sí, pero vuelve a salir porque es energía que solo se está movilizando. Entonces voy a tener que buscar otra manera, pero ahí es la clave, no matarle al mensajero, sino ver cuál es el mensaje, ¿no? Cuál es el mensaje, entender qué es lo que está detrás, ¿no? Entonces ya es un trabajo más profundo. Sí. Wow. Es que Gracias, cuando estamos hablas de aprendiendo eso, tanto ustedes como nosotros. yo vi una serie que se llama Mi Otra Yo. Ah, ya, sí. Me encantó, me encantó porque hay una parte en que la chica tiene cáncer y ya está desahuciada, o sea, no hay medicamento que le calme, no hay nada en el mundo que pueda curar su cáncer. Y ella va y hace constelaciones, entonces empieza a entender qué pasó y bueno, como que escarba en su pasado y se sana, ¿no? O sea, totalmente. Ella, de un día para el otro es como que milagro de Dios. Exacto. No tiene cáncer. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Totalmente. De sanar nuestras heridas, si bien es cierto, la gente que pueda tener el acceso de ir a terapia, pero la gente que no puede empezar desde cositas chiquitas. Claro. Y poco a poco creo que se va dando, o sea, totalmente. se va dando las situaciones en tu vida, creo que se dan de lo que tú sientes y lo que tú creas en tu mente. Totalmente. Porque eres capaz de todo lo que tú creas en tu mente. Exacto. Sí, es como empezar a responsabilizarnos, ¿no? Viéndole la responsabilidad como esa capacidad de responder con habilidad a las situaciones que vienen a nuestra vida. Pero como dicen ustedes, ¿no? Hoy es un proceso, no es algo que lo alcanzamos en un día, ¿no? O con un podcast. Sí. Es algo que tenemos que trabajarlo a lo largo de nuestra vida. Hemos aprendido mucho. Sí, gracias. Sí, yo también. De verdad, creo que ha sido un momento súper nutritivo. Gracias. Yo encantada, feliz de hablar de estos temas. Espero que les haya gustado a ustedes también. Y bueno, aquí está Cami. Cuando sea que sea necesario que la necesiten. ¿Saben cómo trabaja? Si es que deseas, puedes dejar tus redes, tu número tal vez. Claro. Lo que tú desees. Sí, segurísimo. No, más bien muchísimas gracias, Domi y Juli, por este espacio que realmente yo creo que es muy enriquecedor, no solo para nosotras como tal, sino a las personas que nos van a ver. Sepan que tienen aquí un respaldo. Yo creo que ustedes dos están haciendo un trabajo muy lindo, no solo por ustedes, sino por los que están allá, porque escucharlo, saber que no soy la única, yo creo que nos ayuda. Y yo creo que eso ya es terapéutico. Entonces, más bien les felicito a ustedes porque eso ya es terapia. Y obviamente yo estoy muy feliz de compartir esto que es mi profesión y es lo que amo y es lo que ha partido también, y que quién sabe de cuántos traumas, ¿no? Porque dicen que al lado del trauma está nuestro mayor don, entonces puede ser por algo así, ¿no? Puede ser. Sí, bueno, mi número de celular es 0995-984-866 y en las redes estoy como Hipnosisic Camisar 97, si no estoy mal. Pero bueno, ahí no soy muy buena para lo de las redes, pero muchas gracias nuevamente. No, cambia a ti. Y a ti también. Gracias por vernos y les esperamos en nuestro próximo episodio. Gracias.